Más de 1.400 personas asistieron a la exhibición premier del largometraje documental Caamaño, militar a guerrillero, en la sala principal del Teatro Nacional la noche del jueves 9 de febrero 2023. Señoras y señores, bienvenidos a esta exhibición premier del largometraje documental Caamaño, militar a guerrillero, escrito y dirigido por el cineasta René Fortunato. Tras finalizar la proyección, se produjeron numerosas manifestaciones de elogio y reconocimiento a la calidad del trabajo realizado por René Fortunato en su nuevo largometraje, Caamaño, militar a guerrillero. Dame tu opinión sobre el documental que acabamos de ver. Mira, excelente, no solamente desde el punto de vista de la calidad cinematográfica, sino por el apego a la verdad histórica, y sobre todo por el mucho respeto que revela René Fortunato y todo su equipo de colaboradores por reflejar de la manera más fiel posible no solamente las características del momento, sino también lo complejo de la situación. Considero que René Fortunato y todos los que trabajaron junto con él y todos los que le han brindado apoyo a este esfuerzo, le han rendido un gran servicio al pueblo dominicano. El rescate de la memoria histórica es absolutamente fundamental y yo pues saludo con todas mis fuerzas el esfuerzo que se ha hecho. Bueno, tengo que felicitarlo porque realmente con los elementos que él tenía en ese momento hizo algo que va a servir de base para que nosotros podamos seguir hablando sobre esto. Dentro de ahora, yo pienso que ya para abril van a salir los diarios con los documentos que van a respaldar muchísimas cosas de las que ahí salieron, porque es un documental, pero ahí se ve que Caamaño en Cuba lo único que hizo fue trabajar y pensar en la República Dominicana. Que me dé su opinión sobre el documental que acabamos de ver. Desde que el cineasta René Fortunato le presentó el proyecto a la Comisión Permanente de Efemérides Patria, nosotros en una rápida evaluación artística, investigativa, acertamos en darle el apoyo y efectivamente este largometraje de René Fortunato, Caamaño, de militar a guerrillero, es un aporte a la memoria histórica del pueblo dominicano. No hay un Caamaño, tú lo sabes muy bien, hay varios Caamaños que quedan expresados en este documental. El Caamaño de abril, el Caamaño antes de abril, el Caamaño de abril de 65 y el Caamaño posterior, el Caamaño de febrero del 73. Lo importante es que en Caamaño confluye la dignidad, el decoro y el patriotismo. Me pareció fabuloso. E imagino el gran trabajo que le dio hacer la recopilación de toda esa historia presentada. Pero maravilloso trabajo. Bueno, es un documental como todo lo de René, o sea, muy bueno en términos históricos, creo que está basada en datos reales, el diario de Caamaño, algunas intervenciones de algunos de los que están vivos todavía. Y bueno, presenta algo importante, críticamente
algunas fallas personales, como todo el mundo la tenemos, que se le señalan a Camaño porque era un ser humano. Ahora nadie puede negar que Camaño es un héroe nacional. Lo dio todo en el 65 y dio su vida en el 73. Documental que acabamos de ver de René Fortunato. Mira, excelente. Yo creo que es un legado sumamente especial para la presente y futuras generaciones. Una investigación que realmente ha dejado a la sala del Teatro Nacional realmente sorprendido. ¿Por qué? Porque hay muchos hechos, muchos datos que no se sabían sobre Camaño Deño. Yo felicito a René y lo exhorto a seguir haciendo trabajos que van a dejar un legado sumamente especial para el pueblo dominicano. Creo que coloca al coronel Camaño en una nueva dimensión de su personalidad, nos da una serie de informaciones que no teníamos, pero es un documental que tiene la marca de René, un trabajo bien hecho, bien documentado, bien representado, que nos obliga a mirar con ojos críticos a un personaje que representa un símbolo de una época. Todos nosotros admiramos a Camaño y yo creo que este documental nos aproxima mucho más a su personalidad y nos aproxima mucho más a las circunstancias históricas en las que él existió. Tanto como historiadora, como parte de la resistencia, de la lucha democrática en este país, creo que es un gran aporte, sobre todo porque da datos y coloca el contexto histórico en que se desarrolla sumamente importante en medio de todas esas matanzas de Balaguer y todo, para que estas nuevas generaciones que no lo conocieron ni supieron quién era puedan saber el enfrentamiento que tuvo Camaño, a quien yo tuve, la vida me proporcionó, aparte de yo haber participado en la guerra con la Federación de Mujeres. Yo era representante de él en París, ya en el exilio. Mira, yo creo que la mayor importancia es haber rescatado esa parte de la historia dominicana, que es una historia que debe seguir viva en el corazón de los dominicanos por su trascendencia, porque rescata un episodio histórico del país y del valor de la juventud dominicana. Es un excelente documento que nos ayuda a preservar nuestra memoria histórica. Hay una gran recolección de datos que es importante que nuevas generaciones conozcan, de hechos históricos que han pasado, muy documentados y de gran interés para toda la nación y para el futuro de nuestro pueblo. 3 palabras, 3 definiciones. Camaño, y tú eres periodista. Indescriptible. Con este trabajo de René Fortunato, impecable, oye, impecable, el trabajo de René Fortunato, yo lo describo en una sola palabra, eso es arte periodístico y poético, impecable, no tiene pecado ese trabajo. Lo sucedido esa noche de febrero en el Teatro Nacional es otra muestra elocuente del respaldo popular al cine documental que realiza René Fortunato. Cine documental, cine dominicano con calidad internacional.